antes que saludarte, te exponga toda su carga, toda su miseria, toda su necesidad, esa relación creo que no fluiría de la mejor manera. Pero si al acercarnos a Dios lo hacemos de esta forma, vamos a construir una mejor relación. Y la relación con Dios es el tesoro más preciado que tenemos nosotros los creyentes. Y es lo que tenemos que custodiar, lo tenemos que guardar con celo. Amar a Dios con celo es verdaderamente entender que vamos a volvernos unos guardianes, unos vigilantes, como estos de empresas de vigilancia que se han puesto muy a la tarea en los bancos para no dejar entrar al que no tenga la cédula y todo eso, así, pero con la relación con Dios. Que nada ni nadie interfiera o se interponga en nuestra relación con Dios. Eso es supremamente importante. Padre, bienvenido eres a este lugar. Bien sabemos que estás en que todo lo es innegable el amor que hemos experimentado y el gran perdón que nos has dado. Gracias, Señor, por este espacio. Glorifícate en este lugar. Toma a cada corazón aquí presente, Padre nuestro, y abre una ventana para que tu presencia pueda ir derramándose en este lugar y transformando toda la atmósfera que está rodeando. Tu presencia inunde este lugar y comience una saturación completa de tu gloria acá, para que las cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado sean las que podamos presenciar en este lugar, porque tu presencia precede todo lo que aquí ocurre. Y sea así también, Señor, con quien está hablando en estos momentos, porque es tu palabra, y que tu palabra permanezca fiel, digna y verdadera, sin mancha, y que cuando llegue a nuestro corazón, porque tu presencia está acá, comiencen a pasar cosas maravillosas, revelaciones, transformaciones, cambios de vida, poder de tu espíritu derramado aquí en este lugar, en cada corazón, y que nadie cruce esta puerta sin un cambio, Señor, sin un cambio. Gracias, Dios, porque eres el invitado y el huésped de honor en este lugar. Sea tu presencia con nosotros y no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, sea en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Que ya podemos, Gregorio, puedes abrir para que haya un flujo de aire, porque si no. Sí. Bien. Veníamos entonces resumiendo un poco. Está encargado de cada una de las iglesias y el mensaje va dirigido a las iglesias de Asia Menor. Para allá, porque si no, hace pipa. Reverberación, pipa. Mejor, ¿cierto? Entonces, este ángel es como el custodio, y habíamos entendido que según la iglesia latina se estaba refiriendo al obispo encargado de cada una de las iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor, provincia del Imperio Romano,
eran supremamente importantes para la iglesia primitiva, porque ese 7 significa que ese mensaje a cada una de las iglesias se hace extensivo a toda la comunidad, es decir, a la iglesia universal. Recuerden que la palabra católico o católica significa universal. Entonces, el término católico fue acuñado precisamente para referirse a la iglesia universal, a todo el cuerpo de Cristo, en virtud de aquellos que han creído en el mensaje y en la resurrección. Ahora sí suena bien. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, el apóstol Juan, viene recibiendo una revelación sobre la iglesia de Éfeso, que era la ciudad principal de Asia Menor. Entonces va dirigida la primera profecía a la iglesia de Éfeso. En esta iglesia el mensaje es muy claro y es que nos hablan del primer amor. Entonces, Dios le dice al apóstol que como iglesia ellos tenían algo que era un virtuosismo, algo del cual nuestro Señor les hace un reconocimiento. ¿Y de qué reconocía él en la iglesia de Éfeso? Reconocía que habían luchado, que habían guardado la fe con paciencia, ¿no? Pero que tenía algo en contra de ellos y que no habían tolerado a aquellos que se llamaban los nicolaitas. Pero, por otro lado, tenía en contra que habían abandonado ese primer amor, entendiendo este primer amor como el abandonar esas primeras obras producto del acercamiento con Dios. No es abandonar a Dios en sí, sino la manifestación que se debe desprender de la relación con Dios, que es el amor. Son esas obras que nacen producto del amor. ¿Vale? Eso simplemente para resumir, pues porque lo expusimos bastante la charla pasada. Ahora vamos... Habíamos terminado la penitencia de tu corazón, vas atesorándote ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay una expresión que hemos tratado acá y que no quiero que los que de pronto llevan muy poco en estas charlas de Biblia, que entendamos un concepto que es el de la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios, cuando uno piensa que Dios está aireado o que de pronto escuchamos que la justicia que viene por la ira de Dios es como si Dios estuviera enojado con el mundo, ¿no? Y ese contexto de la ira de Dios hay que comprenderlo desde su naturaleza. ¿Cómo comprendemos la ira de Dios desde su naturaleza o como un atributo? Y hacíamos un símil, y es que la naturaleza de Dios es santa. Todo lo que no sea santo, cuando entra en esa esfera de la naturaleza de Dios, en ese círculo que es la presencia de Dios, su propia naturaleza santa, va a chocar con su santidad. Entonces, la ira de Dios es todo aquello que no es santo, que se estrella frente a su santidad. Es toda la maldad, toda la malicia, toda la injusticia expuesta ante la santidad de Dios. Entonces, se dan cuenta que cuando uno ve la ira simplemente como algo inherente a su naturaleza, que es la reacción que se produce entre el pecado y la santidad de Dios. Hablábamos hace algunos años, 2 años, año y medio, 3 años, no recuerdo, que cuando la santidad de Dios y el pecado se juntan, es como que se produce una chispa donde se repelen. El producto de esa unión, de esa chispa que se repelen, es lo que nosotros conocemos como la ira de Dios. Entonces, por eso, donde hay pecado, no puede estar Dios. ¿Vale? Entonces sabemos que la ira de Dios viene... Sí.
a nosotros, sino que nosotros lo causamos. Tú lo has dicho, tú lo has dicho perfectamente. O sea, tú resumiste lo que yo me demoré mucho en explicar. Así es, eso es la ira de Dios. O sea, Él no es que esté enojado, Dios no es que esté enojado, ni ande con un martillo, con un mazo, buscando quién está pecando para aplastarlo, con un mazazo, sino que el pecado, producto de nuestra voluntad, produce en la santidad de Dios una chispa. Esa chispa, esa contradicción, es lo que las Escrituras llaman la ira de Dios. Pero los judíos lo entendían en esos términos. Recordemos que los hebreos, que fueron los que pues, vivieron y escribieron el Antiguo Testamento en su idioma, no tenían la misma cantidad de palabras que nosotros podemos concebir en el idioma griego koiné. Los griegos, por otro lado, tenían palabras para todo. Los griegos eran especialistas en sinónimos. Para el amor tenían 4 tipos de amor. Para los hebreos solo existían, para referirse al primo, al bisnieto, al bisabuelo, no tenían una palabra los hebreos, ellos decían hermanos. Hermanos eran todos los del tercer grado de consanguinidad, hacia arriba. Esos eran los hermanos en el idioma hebreo. Entonces, cuando Jesús dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, es porque unos familiares lo estaban buscando. Ellos se llamaban hermanos porque no tenían una acepción en ese arameo para primo, bisnieto o tío. ¿Se dan cuenta? Era madre, padre, hijo e hija. O el padre de mi padre, ¿cierto? Para referirse al abuelo. Entonces era un idioma mucho más arcaico. Y por eso en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchas veces lo que conocemos como antropomorfismos, que es simplemente atribuirle cualidades humanas a Dios. Antropos es hombre en griego, y morfo es forma, ¿no? Entonces, forma humana a Dios. Eso es un antropomorfismo. La palabra suena rara, pero es simple. Y entonces, miren, por ejemplo, en Génesis, un texto cuando dice, y Dios se arrepintió. Antes de venir el diluvio, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y uno dice, ojo, a ver, venga, pero ¿cómo es eso? Yo voy leyendo mi Biblia y más adelante voy a encontrar que Dios dice, yo no soy hombre para mentir ni hombre para arrepentirme. Entonces, venga, aquí hay una contradicción. Dios se arrepiente y envía un diluvio y después dice un profeta que Dios no es hombre para mentir y arrepentirse. Porque ¿de dónde viene el arrepentimiento? El arrepentimiento viene de un hecho culposo. Uno se arrepiente porque abandonó un camino, abandonó un sendero y tiene que retomar ese sendero. Entonces, ¿en qué momento Dios, si es perfecto y si es santo, abandona un camino? Luego eso sería una incoherencia conforme a sus atributos, porque Dios es santo, ¿no? Dios no es infalible. Y viendo esto, entonces tenemos que recurrir a entender el idioma hebreo en el que fue escrito el Génesis. Y es que ellos utilizaban la palabra arrepentimiento para muchas cosas, para muchas situaciones. Por ejemplo, cuando un padre veía que su hijo estaba haciendo algo inadecuado, entonces decía, y me arrepentí de engendrarlo, ¿cierto? Pero esa palabra arrepentimiento puede ser traducida en el contexto como, y me ha pesado en el corazón. Es como un dolor en el corazón, un peso por las decisiones que está tomando ese hijo. ¿Ven? Entonces, por eso van a encontrar que algunas Biblias, para no generar esa confusión, dicen, y a Dios le pesó en el corazón. Pero unas que tienen un lenguaje más literal dirán, y Dios se arrepintió. Pero entonces tenemos que entender ese contexto. Igualmente ocurre, perdonen pues la vuelta tan larga que di, pero con la ira de Dios. Es exactamente igual. La ira de Dios hay que entenderla en virtud de su naturaleza. Y el choque entre el pecado y la santidad produce la ira de Dios. Y bien lo decías tú,
la producimos en una sola vía. La ira de Dios no viene de allá hacia acá, sino que la producimos nosotros al chocar nuestro pecado contra la santidad de Dios, ¿vale? Pero para la ira de Dios, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué opción tenemos para que no haga esa chispa y podamos acceder a esa presencia de Dios? El arrepentimiento. El arrepentimiento es la forma en la que Dios nos cubre con, obviamente, sellados con la sangre de Jesús, y es precisamente la sangre de nuestro Señor la que hace que nosotros, pese a que pecamos, no produzcamos chispas con Dios y podamos estar acá disfrutando de la presencia de Dios, aún siendo los pecadores que somos. Esa es la paz y esa es la tranquilidad que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Algunos lo verían como qué tan cómodo, qué tan fácil, pero no es en ninguna manera cómodo ni fácil. Tan difícil fue que tuvo que venir Él a dar su vida por nosotros. Entonces es un precio muy alto el que nosotros pagamos, el que nosotros no pagamos, el que Él pagó para que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios. Así que la ira de Dios y esa chispa siempre se está produciendo, pero en los hijos de Dios esa chispa no se produce. Entonces leemos por allá en Romanos que el apóstol Pablo habla de los hijos de la ira. Entonces, ¿quiénes son esos hijos de la ira? Los que continuamente están produciendo esa chispa, esa contradicción del pecado ante la santidad de Dios. Esos son los hijos de la ira. No es que Dios esté enojado con ellos. Es que ellos, cuando van a intentar acceder a la presencia de Dios, entendiendo si es que lo buscan por algún lado, esa chispa se va a producir y no se va a dar ese acceso. Y no hay arrepentimiento. ¿O te referías a otra cosa? Sí, casos como por ejemplo comprando Sodoma y que después alguien la perdona. Pero cuando, por ejemplo, intercede por Dios, o uno, por ejemplo, intercede por alguien, o por una comunidad, o uno pide perdón por los pecados de la. Claro, siempre escucha. Sin embargo, cuando intercede para que confronte su pecado. Entonces, el intercesor lo que hace realmente es pedirle a Dios que cree el ambiente propicio para que esa persona pueda arrepentirse. Y si se hace de manera colectiva, pues sabemos que hay una promesa para eso. Si ocurren cosas y Dios a la tierra. Yo les hablaba de un pueblo que incluso Santiago, nuestro amigo, visitó, que se llama Almolonga en Guatemala. Crecen hortalizas gigantes, zanahorias gigantes, todo lo que siembran allá crece desproporcionado, sin ningún tipo de artificio, pues, o de ciencia, o de transgénico. Y llegaron unos periodistas, unos extranjeros muy curiosos a ver qué era lo que estaba pasando, porque en Almolonga eran muy curiosos y se tomaban las fotos, y era algo como turístico. Pero alguien de estos extranjeros comenzó a indagar en la razón y a estudiar los suelos, pero escuchó la historia de uno de los agricultores que estaban allí en Almolonga. Resulta que era un pueblo de estos tipos de carretera, donde hay mucha prostitución, donde hay prostitución entonces hay cantinas, donde hay cantinas hay trago, donde hay
donde hay trago, pues hay violencia en la familia, donde hay violencia en la familia, entonces es un círculo vicioso que comienza a extenderse alrededor de toda la población o de un núcleo social. Y llega un predicador a ese lugar y una persona tiene una conversión y comienza a predicar. Y ese comienza a predicarle a otro y empieza a formarse un grupo de creyentes y empieza a haber una conversión masiva en Almolonga. A tal punto en el que las cárceles comenzaron a quedarse vacías, las cantinas a cerrar, los prostíbulos ya no tenían clientes y comenzaron entonces los que cultivaban a experimentar que las cosechas empezaban a dar unas hortalizas enormes y a eso se le conoce como el milagro de Almolonga. Y muchas personas viajan a Guatemala a ver el milagro de Almolonga, porque a la fecha todavía siguen creciendo hortalizas gigantes. Y lo pueden encontrar, eso está ya muy documentado. Entonces llegan pues los escépticos y dicen, no, es que aquí en el suelo tiene estas particularidades y esto, pero ellos demostraban que antes no crecían, pero después de que cerraron los prostíbulos, los bares, todo esto, justamente empezaron a crecer esas hortalizas gigantes. Y eso un poco explica lo que es esta promesa, ¿no? Esta promesa de Dios. Y esto ha ocurrido también en otros lugares, en Sudáfrica también ha ocurrido este tipo de fenómenos, donde una gruesa población se postra delante de Dios, se convierte de su mal camino y Dios no solamente sana las generaciones, sino también la tierra. Bien, sigamos porque íbamos en la ira, ¿no? Ya terminamos en Almolonga. Dice, verso 6, quedará a cada uno según sus obras. Verso 7, a los que con perseverancia en el bien obrar buscan gloria, honor e inmortalidad, la vida eterna. Este es el premio mayor. ¿Me pasé? Romanos 2, 7. Perdón por no haberle citado. Este es el premio mayor, la vida eterna. Vamos a Apocalipsis. Pero tenía que ver con lo increíble. Me equivoqué aquí pinchando en la Biblia y puse Romanos 2:7. Pero ese es el premio mayor, la vida eterna. Casualmente, vean, interesante. El vencedor le daría a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. El premio más grande que nosotros tenemos es la vida eterna, el árbol del bien y del mal. El árbol, no confundamos el árbol de Génesis, que dicen el árbol del bien, con el árbol de Apocalipsis, que es el árbol de la vida, ¿no? Ese árbol de la vida ya lo vamos a estudiar más adelante, pero es una alusión directa a la inmortalidad. Si hay algo que el ser humano está buscando desde el principio de los tiempos, es la inmortalidad. Si tú vas a los alquimistas, a los famosos alquimistas que se crearon
durante las cruzadas, después de las cruzadas los cátaros, los albigenses, los bogomilos, estos que se encargaban de intentar trascender y transmutar los metales ordinarios e innobles en metales nobles como el oro, el platino o una materia más valiosa a través de la alquimia, y que después de mucho intentar y ver que no podían transmutar esos metales ordinarios, entonces esos principios alquímicos los comenzaron a llevar al plano humano, ¿cierto? Al plano espiritual, a transmutarse el ser humano a sí mismo hasta alcanzar el grado de la inmortalidad o el oro interior, ¿cierto? Y empezaron a utilizar como ese tipo de lenguaje. Si vemos, de hecho, una de las narraciones más antiguas de las que nosotros tenemos conocimiento es una epopeya que está en una estela, es decir, en un trozo de piedra en Babilonia, que se llama la epopeya de Gilgamesh, el gigante Gilgamesh, que salió en búsqueda de la inmortalidad porque no le encontraba sentido a la vida y sabía que su principal enemigo, a pesar de ser un hombre que cazaba leones, que lo tenía todo, que era reconocido como un gran hombre, gigante a pesar de todo, sabía que le faltaba algo, porque ¿de qué le sirve tener todo si sabe que se va a morir? Y entonces empieza pues como toda una odisea y una narrativa en busca de esa inmortalidad. Y es uno de los primeros textos que tenemos nosotros históricamente hablando, arqueológicamente hablando, un hombre buscando la inmortalidad. Y les decía hace algún tiempo que el miedo más natural que nosotros traemos es el miedo a la muerte, el miedo a que esto se va a apagar. Solo de pronto cuando estamos muy abrumados con cierta cantidad de problemas, pensamos, qué rico no pensar, qué rico quedarme dormido y no despertar más. Pero, pero solo piensa qué tan aterrador es el hecho de que la vida misma carecería de todo sentido, el cosmos, el orden, no tendría sentido nada de lo que hacemos si no hay una inmortalidad. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la revelación de su palabra y él nos da claridad un poco de esta paradoja que nosotros vivimos como seres humanos. Y él dice algo muy bonito, y es que en medio de cuerpos finitos que morimos, que sufrimos, que somos frágiles, en medio de toda esa fragilidad humana, Dios ha puesto en el corazón un sentimiento de inmortalidad. Y ese es el motor que nos lleva a nosotros a buscar el sentido de esta vida. Es ese motor, esa necesidad de permanecer, de hacernos notar, de decir aquí estoy, de reafirmarnos y decir yo existo. Es el origen de toda la civilización, es el origen de todo lo que hacemos como seres humanos. Es el miedo a la muerte. ¿El tono de qué? Ah. El impulso que mueve la civilización es el miedo a la muerte. Es la necesidad de hacer algo. He hablado con hombres muy adinerados, empresarios, personas que tienen en lo humano mucho de qué jactarse. Y por lo general me gusta hacerle esta pregunta a todos ellos, porque dependiendo de la respuesta, me voy dando cuenta de que todos los seres humanos somos iguales. Y por lo general, a cada uno que le pregunto es, oye, ¿y por qué sigues teniendo empresas? ¿Por qué creas más cosas? Y se detienen un momento, piensan y me dicen, algunos me dicen, para dejarlo a mis hijos, para que mis hijos tengan algo. Para darle empleo a muchas personas.
Otros dicen, no soy capaz de no hacer nada y sentir que no estoy haciendo nada. Y no es el afán de producir, sino el afán de no ser nada. Y todos a los que le pregunto, independientemente del matiz de su respuesta, el origen es en que algo trascienda, que algo de su propia vida permanezca. Que algo permanezca, que algo sí, algo dejar una huella, sea como sea, dejar una huella. Por eso las famosas estatuas con las que estaban obsesionados todos los emperadores romanos. Eran obsesivos con las estatuas, porque veían que un ser humano concentraba tanto poder, ser capaz de gobernar todo el mundo antiguo. Él decía una cosa y era palabra de Dios. De hecho, los emperadores romanos eran considerados semidioses y les erigían cantidad de estatuas en todos lados, o los faraones. Los faraones se hacían estatuas, bustos, rostros gigantes, y el uno más grande que el otro y más difícil. ¿Por qué? Porque entre más poder concentras, más te das cuenta, mirándote al espejo, cómo está proyectado. Le revela a Juan otro estado de la iglesia. Entonces ya vimos el estado de la iglesia de Éfeso. Perdieron el primer amor, pero eran valientes y peleaban y luchaban por su nombre y no toleraron la falsa doctrina o los falsos doctores o los engañadores que venían a pervertir la verdad. Dios, Jesús le reconoce a que pongan mucha atención, que recuperando ese primer amor y siendo obedientes a su palabra, ellos van a alcanzar la inmortalidad. Ahora se refiere a la iglesia de Esmirna. Entonces dice así: al ángel de la iglesia de Esmirna. Esmirna era una ciudad menor que Éfeso, era una ciudad mucho más pequeña, quedaba más o menos unos 50 kilómetros al norte de Éfeso, y tenía una cualidad, o por lo cual se le reconocía a Esmirna. Todas estas eran ciudades portuarias. Recuerden que Grecia son como una división de islas, ¿no? Son islas grandes. Y tienen una zona costera que comparten también o tiene cercanía con lo que actualmente es Turquía. Y en Esmirna se daba la factoría
o la industria de la tintorería, de las telas. Y era conocida sobre todo, recuerden que en Hechos de los Apóstoles Pablo habla de una mujer de nombre Lidia, que Lidia vendía púrpura. El púrpura era una tinta que salía de un molusco, que cuando lo machacaban era un molusco que por lo general se encontraba en las costas de Fenicia. Era un molusco muy difícil de conseguir. Cuando lo machacaban, producía un tinte rojo, como morado, entre morado y rojo, ¿no? Y cuando tenían la lana de ese púrpura, era tan escaso y tan difícil de manufacturar que eso elevaba el costo de esa prenda. Y era la prenda predilecta en las capas con un hecho en púrpura. Era el símbolo de la realeza. Cuando a nuestro Señor lo flagelaron, recuerden que a nuestro Señor lo flagelaron y después de la flagelación lo pasan entonces a la crucifixión, a lo que llama la vía de la cruz, el vía crucis, ¿no? Antes de de esa flagelación, con nuestro Señor hicieron un juego que los romanos tomaron de los babilónicos, que aprendieron de los persas, de los antiguos persas. Y era un juego muy terrible, como el juego que se llamaba el juego de salve al rey. ¿En qué consistía el juego de salve al rey? Que había una persona que lo vendaban los ojos, algo así como se juega aquí la famosa gallina ciega. ¿Recuerdan eso de la gallina ciega, que lo ponen a dar vueltas y todos se ríen? Era algo así que jugaban para entretenerse en medio de esas campañas de venta. Le golpeó. Así más o menos era que jugaban esto. En la coronación de espinas era un juego de salve al rey. Entonces, usted es el rey, vamos a ponerle la corona al rey, y le pusieron una capa de púrpura. Era la capa de púrpura. Por eso vemos muchas veces en ciertas que le llegaron a arrancar pedazos de piel por alarle fuertemente de su barba. Entonces, al alarlo fuertemente, hasta pedazos de piel se iban en medio de ese juego que estaban teniendo. Entonces, la coronación de espinas, a veces como nos la presentan en las películas, es mucho más suave que lo que realmente fue. Y en la manufacturación de lanas, tejidos y la tintura, sobre todo de púrpura. Y esto, ¿por qué les estoy contando esto? No solamente como un dato histórico, sino porque tiene un poco de relación con lo que nuestro Señor les va a decir a los de Esmirna, ¿no? Tiene relación con esto.
Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe: esto dice el primero y el último, es decir, el eterno, Hashem, el alto. Que estuvo muerto, llena del Espíritu Santo, que estaba pasando por necesidad. Es que a veces, pero cuando pasa un creyente, pasa lleno del Espíritu Santo, lo pasa creyendo que tiene un Dios que lo va a rescatar del apuro, pero con algo diferente. Aunque estás rico, miren lo que dice: conozco tu tribulación y pobreza, aunque estás rico. Qué bueno que Dios le diga a uno eso, que estamos pasando por una necesidad y Dios, mira esto, es que no tengo esto, es que necesito esto. Y Dios, que todo lo ve, nuestro Señor, que está bien. Nosotros no sabemos que no ni siquiera quién era, qué día era el día de reposo, cuándo se tenía que guardar el Shabbat, cuándo había que celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, cuándo había que celebrar las primicias. Y ellos simplemente reconocieron que Jesús era el Señor, recibieron al Espíritu Santo, y de repente llegaba una jauría de judíos hambrientos de evangelizar y de enseñar, a decirles que todo lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal. Y resulta pues que la felicidad de estos creyentes, que sabían que habían sido perdonados todos sus pecados, comenzaba a convertirse en un tormento, en un martirio y en una carga, porque decían: wow, yo que pensaba que todo estaba tan bien, y ahora me di cuenta de que yo hago todas las cosas mal. Y esa paz que nuestro Señor les está regalando por alguien, por un ladrón de la paz, entonces, porque les permitimos entrar a nuestro corazón, nos están diciendo: mira, es que no puedes sentir paz, tú estás haciendo las cosas mal, tú tienes que hacer esto, y es que tú tienes que guardar el sábado. Ay, ¿cómo así? ¿Y tú no ayunas? ¿Tú cuántas veces oraste hoy? ¿3 veces apenas? No, tienes que orar 7 veces. A esta hora, antes de que cuando se ponga el sol y veamos la luna, tenemos que hacer una oración, tenemos que hacer la oración del mediodía, la oración de la mañana, tenemos que guardar el sábado es el día de reposo, si no lo guardas entonces te estás incumpliendo la Torá. Y estos creyentes comenzaron a menguar, a apocarse y a perder esa gracia y esa paz y esa satisfacción de haber recibido la gracia inmerecida. Y es a estos a los que el Señor se refiere como la sinagoga de Satán. Sheitan en hebreo significa el adversario, el contrincante. Es el contrincante de nuestra alma, es el contrincante de nuestra paz. Cuando Dios pone paz, el contrincante de Dios dice: yo tengo que robarle esa paz. Y hay instrumentos muy bien intencionados, pero que terminan siendo instrumentos no de Dios, sino del enemigo. Y pueden disfrazarse incluso de hermanos de la iglesia, de creyentes. Entonces tú estás súper feliz en una relación con Dios idílica, tu vida está cambiando, y llega alguien y te dice: no, es que tú tienes que hacer esto. No, es que tú lo estás haciendo mal, es que así no se hace, tú estás pecando. Y comienzan a imponer su propio camino de vida y de crecimiento personal por sobre el tuyo. ¿Y sabes cómo le llama las escrituras a hacer eso sobre otra persona? Escándalo. Escándalo. Es escandalizar.
Escandalizar es creer que tu camino espiritual es superior al del hermano. Y eso no lo sabes tú. La permanencia de una persona en un grupo por más tiempo no te hace más sabio espiritualmente. Tú puedes venir y calentar un puesto. Otra persona puede venir 3 días y absorber lo que yo absorbí en 3 años y entender la gracia en un momento, como me ha tocado ver en cárceles. Me ha tocado ver en cárceles como hombres con un prontuario de narcotráfico, asesinatos, extorsiones, participando como terceros en secuestros. En 10 minutos comprenden mejor la gracia que muchos de los que estamos sentados acá y llevamos hablando y escuchando de la gracia años. Y entender el perdón que han recibido y el valor de la sangre de Cristo. Entonces, la gracia es algo que se recibe como una revelación, es algo que se acepta. Y a veces pega duro la gracia porque uno quiere tener el control. Nosotros como seres humanos pretendemos siempre tener el control de las situaciones. Y cuando perdemos el control, nos descomponemos, nos da ansiedad, queremos otra vez tener el control. Voy a poner un ejemplo de la vida ordinaria muy simple, muy sencillo. A quienes les gusta hacer zapping o pasar, estar canaleando así, no sepas qué vas a ver y estás acostado en la cama. No me quiero sentir raro, pues yo aquí. O hacer clic en Facebook, pues. Miren, el control del televisor. ¿Cuántas veces podemos estar ahí y estamos viendo algo, el programa que sabemos que no vamos a cambiar, pero tenemos el control del televisor en la mano y no lo soltamos y no lo ponemos a un lado de la mitad de noche, sino que lo tenemos en la mano? ¿Por qué? Literalmente porque no nos gusta perder el control. No nos gusta. Sentimos que si no lo tenemos acá, algo perdemos. Y si tu personalidad tiende a ser controladora, ¿sabes cómo reconocer que tú eres controlador? Cuando te cuesta delegar. Una mente controladora, una personalidad controladora, le cuesta delegar. Siempre cree que si alguien va a lavar los platos, no lo va a hacer como él lo hace. Si va a trapear, no lo va a hacer como él lo hace. No va a hacer la comida como él lo hace. Le cuesta. Y por lo general son personas que cargan. Hace 4 años, el Espíritu Santo me reveló algo sobre la necesidad de control y sobre el daño que esto nos puede causar como iglesia y cómo muchas enfermedades son o tienen esa relación psicosomática. Soma, cuerpo, psico, la mente, ¿no? Entonces, cómo muchas enfermedades vienen de la manera en que o cómo pensamos. Estábamos orando por una mujer que era una revisora fiscal en una propiedad que administrábamos hace algunos años y ella venía experimentando una parálisis facial de todo su lado izquierdo. Y entonces en una reunión la veíamos hablando de lado, tomando agua por el lado derecho de la comisura de su boca, pero en un grado de tensión. Y esta mujer no sabía pues que nosotros hablábamos de Dios. Yo estaba con Joana en el carro, la estábamos llevando a su oficina. Y en ese momento ella dice, yo no sé por qué, pero siento que les tengo que contar todo lo que me está pasando. Necesito descargarme con alguien porque ahorita llego a la casa, a la oficina, a hacer cuentas, a hacer cosas de contabilidad y necesito descargarme. Y comienza ella pues a contarnos toda la situación que está viviendo y cómo tenía una carga laboral tan absorbente, trasnochos,
a pesar de tener varios empleados que le ayudaban. Mientras hablaba, el Espíritu Santo, yo iba manejando, me muestra lo que le está pasando interiormente a esta mujer. Y me muestra que la parálisis que ella dice que no le han podido quitar, estaba en terapia como eléctrica, y ya llevaba mucho tiempo sin poder resolver, venía producto de no ser capaz de soltar ese control. Entonces, pues yo le digo, mira, no sé si me vas a creer, pero después de todo lo que he escuchado, sé que te vas a sanar, pero necesito que tú hagas primeramente algo, y es que le vas a soltar el control a Dios. Era una mujer creyente, tomamos sus manos, ella dice a Dios que le va a entregar el control. Uno puede decir eso, pero después ir y no hacerlo. Pero el Espíritu Santo le ayudó, y al otro día nos escribe que la parálisis había desaparecido por completo, y ese día dejó trabajando a sus chicas allá en la oficina. Entonces miren que nosotros solemos muchas veces tomar ese control sin saber lo que eso nos puede cargar. ¿Y quién tiene el control de nuestras vidas? Cuando nosotros decimos, Dios, te entrego mi vida, realmente sí la estamos entregando a Él. Dios, te entrego mi vida, pero yo tengo el control, entonces no la entrego. Estamos en nuestro canal. O vamos a dejar que Dios cambie los canales que nosotros necesitamos. Y es difícil, ¿no? Algunos más que otros. Esto lo hablo para los que les cuesta más delegar y confiar en otros. Y vamos a descansar. Yo no soy de ese rango, yo soy antes del lado hiperopuesto, pero conozco quienes están cargados por eso, porque el Señor me ha mostrado que no vale la pena hacernos daño cuando le entregamos verdaderamente el control a Él, ni autodestruirnos. Confiando y diciéndole, Dios, te entrego el control. Y cuando voy a tomar el control, digo, verdad, Dios, que te lo entregué. Voy a tomar y digo, ay, verdad, te lo entrego. Voy a hacer algo y no, te lo entrego. Fue precisamente lo que le pasó a Sara. Sara, esposa de Abraham, no podían tener hijos, pero tenían una promesa. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que vive teniendo el control tiene una promesa de Dios? Recibe una promesa de Dios por un sueño, por una revelación, por la oración de un hermano. Sabe que Dios le va a dar algo, pero ese algo parece no llegar. Y está la expectativa, y hay fe, pero tengo la necesidad de control. Preguntémosle a Sara. Sara dijo, bueno, sí, tengo una promesa, pero Dios no dijo cómo, pero sé que eso va a ser posible. Hizo una figura que se utilizaba en la antigüedad, que era tener un parto por medio de otro. Entonces se ponía, ella se acostaba, la esclava se acostaba encima de la mujer, y hacían como un parto simulado, y bajo esa figura, entonces significaba que el hijo era de Sara y no de Agar, que era la esclava. Era una figura que se usaba en la antigüedad como decir, este es mi hijo, ¿no? Eso significa alguien que no quiso soltar el control. ¿Y qué pasó? Hicieron un plan B por la promesa. Entonces, soltar el control conviene, nos conviene. Eso es fácil decirlo, pero cuando uno está en estado de necesidad y parece que la promesa no viene, uno busca tener el control, porque es inherente a todos nosotros, a quienes más, a quienes menos, pero todos tendemos a buscar o a tener ese control, porque eso nos da una sensación de seguridad, pero la seguridad sabemos que está en Él. Es fácil decirlo, es relativamente fácil, pero hay que meditarlo. Bien. Conozco tu tribulación y pobreza, aunque estás rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Todo eso para explicar los judíos que no lo son. Antes son la sinagoga de Satán, el que te roba la paz. Nada temas por lo que tienes que padecer. Nada temas por lo que tienes que padecer. O sea, Dios anunció que ellos iban a tener un periodo de sufrimiento, pero no tengas temor ante ese sufrimiento. Mira que el diablos, contrincante también,
os va a arrojar a algunos en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Estamos hablando en una época en la que la persecución todavía no se había recrudecido. La tribulación fuerte comienza en la siguiente generación de creyentes. En esa generación apenas estaban experimentando una tribulación, o sea, encarcelamiento de 10 días. Pero después la tribulación iba a ser que, por ejemplo, el emperador Nerón iba a empalar a un montón de creyentes vía allá al palacio que tenía cerca de los suburbios en Roma y iba a empalar a un montón de cristianos y los iba a tener como antorchas vivientes. Esa sí que iba a ser una tribulación. Pero ellos, por causa de su nombre, iban a ser entonces perseguidos. Entonces, nótese algo, cómo el demonio realmente siempre está buscando robar, quitar lo que Dios da. Dios da paz, Él quiere poner circunstancias en las que pierdas esa paz. Pero en la medida en que permanezcamos sintonizados con Él, sin importar la circunstancia, la paz va a permanecer. Porque recuerden que una de las condiciones de la paz, cuando esta paz es real y proviene de Dios, no la paz de recitar el mantra Om y hacer mudras y practicar sasem o hacer yoga, no esta paz, sino la paz que proviene de Él. Esta paz sobrenatural, que es una sustancia que produce, que viene del trono de Dios, es acircunstancial. No necesita que tengas una circunstancia específica para producirla. Más bien, esta paz te hace sobrellevar circunstancias difíciles o puedes experimentar esa paz en circunstancias agradables. La paz es y punto. La paz no la produce una circunstancia, la paz es una condición que Dios pone en tu interior y hace parte de tu naturaleza. Es diferente. Esa es una gran diferencia. Porque si nosotros estamos esperando a que todas nuestras vidas estén muy bien para sentir paz, significa que no hemos conocido la paz de Dios. Cuando Él dice, ¿cuántas veces hemos repetido la paz que sobrepasa todo entendimiento? Oh Dios, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos y levantamos las manitos así. Realmente sí sabemos lo que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Claro, porque uno entiende normalmente que la paz es porque estás en un jacuzzi, en un resort, estás en un buffet, en un todo incluido, donde no estás recibiendo llamadas de nadie y estás feliz allá con una brisita veraniega, en una vida de muelle. Pues así cualquiera, ¿no? Pero eso no es paz. Eso no es paz. Porque en el momento en que en ese resort haya un temblor, o pase lo que les pasó a los que estaban en el crucero cuando apenas se enteraron de que había una enfermedad que llamaba COVID-19 y los sacaban como leprosos de todos los puertos. Ahí es cuando se dan cuenta verdaderamente si tenemos paz o no. Estábamos aquí pensando que nada nos tocaba. Y miren la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando el apóstol Pablo estaba camino a Roma, lo narra Hechos de los Apóstoles, él venía en una embarcación desde que tomó en Fenicia, desembarcó en Isla de Chipre, y por efectos climáticos de lo que llamaban los vientos solanos, que eran como unas turbulencias que se generaban en el norte de África, ese barco queda vuelto absolutamente nada, y Pablo estaba supremamente tranquilo. Entonces él va, se le aparece un ángel, y él va y les dice a todos aquellos fenicios que lo estaban llevando a él, junto a los romanos que lo habían apresado para ir a Roma, pues a exponer su caso de por qué lo estaban persiguiendo, y como él tenía la ciudadanía romana, entonces lo iban a juzgar en Roma, así como él pidió. Estoy hablando muy rápido, pero es para llegar al tema. Entonces, el apóstol les dice, no se preocupen, todos nuestros pelitos están contados y todos van a llegar incólumes allá. Llegan a Isla de Malta pegados de un pedazo de navío, de madera, y allá
y allá comen, allá lo reciben bien. El hijo de uno de los que estaba allí tenía una fiebre muy grande y Dios fuera posiblemente una fiebre como tifoidea. El apóstol Pablo ora, se sana, entonces dicen, hoy viene un Dios de los griegos, un mensajero de los dioses, es Hermes, y todos felices viendo como eso sobrenatural. Fuera de eso a Pablo lo pica una serpiente, Pablo se sacude los pies, la tira, a Pablo no le pasa nada, entonces ellos tipos quedaron asombrados, y como quedaron asombrados con el apóstol Pablo y lo sobrenatural que Dios hacía en él, entonces atendieron a toda la tripulación y después pudieron embarcar y ser evangelizados. De hecho hay un monumento allá en Isla de Malta y todo al apóstol Pablo, y es una isla pues que tiene una tradición cristiana muy bonita porque saben que allá llegó el apóstol. Entonces vean la paz que tenía el apóstol en medio de una circunstancia tan difícil. O cuando estaba el mar de Galilea. Bueno, cuando uno dice mar de Galilea, uno se imagina una cosa así tremenda, ¿no? El mar de Galilea pues, es más bien pequeñito, pero a veces había una lluvia muy fuerte y los apóstoles estaban muy asustados y Jesús estaba durmiendo ahí abajo. Y se despierta ya nuestro Señor, ustedes que hombres de poca fe, y calla al viento. Entonces, Apocalipsis, perdón. Bien. Es como para mi bien, pero no viene de ellos, o sea, no les pedí la comunidad prueba porque es un proveedor calificador. Supremamente juicioso tu observación. Mira, ¿qué es una prueba? Si yo quiero saber cuántos de ustedes saben cuáles son los hijos de los descendientes de Jacob, yo les digo, bueno, saquen una hojita, en diminutivo para que suene más fastidioso, saquen una hojita. Me hacen el favor y me escriben todos los hijos de Jacob y, por favor, cuáles o qué lugar ocuparon en la tierra de Israel. Ya, aquí. Y llega Hernán, termina primero, lo pone acá y todo el mundo lo mira como, ¿y este qué? Pero sí, ¿por qué yo haría eso? ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué yo haría eso? ¿Para qué? Precisamente yo lo haría porque desconozco lo que hay en su interior. Entonces, como yo no sé lo que ustedes saben, entonces tengo que tener alguna prueba, alguna rúbrica, algo que me diga, venga, si sabe o no sabe. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, entonces Dios no nos prueba porque Dios no necesita probarnos lo que ya sabe que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces la prueba, ¿no? La prueba, ¿de dónde viene la prueba? Y aquí viene, porque no todas las pruebas son iguales. No todas las pruebas son iguales. Hay un tipo de prueba, paréntesis, abro, estamos en Apocalipsis, cierro, vamos a continuar. Una de las pruebas viene de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro pecado, nuestras tendencias pecaminosas son un obstáculo, son una zancadilla. Es algo que nos va a dificultar el camino que vamos a trasegar con el Señor. Entonces, Dios, ¿por qué me pruebas? Oh Dios, aléjame. Por eso es que uno dice, Dios, aléjame de la tentación en el Padre Nuestro. Aléjame, porque Dios sabe que somos tentados por nuestra concupiscencia. Entonces uno no dice, Dios, dame fuerzas para superar la tentación. No, uno dice, Dios, aléjame. Dios, dame fuerzas para estar eso. Ustedes se imaginan. Imagínense cualquier pecado. No se lo imaginen mucho, pero un poquito. Y uno decir, uno ahí en pleno pecado, sea cual sea, Dios, dame la prueba de seguir resistiendo el pecado. Y el pecado consumándose y consumándose y consumándose, no tiene sentido. Uno dice a Dios, como el león Melquiades, huyamos hacia la izquierda, huyamos hacia la derecha, corramos. Eso es lo que hay que hacer con el pecado, hay que huir.
No hay que enfrentarlo, sino huir de él. Huir de la tentación, perdón. El pecado ya es pecado, huir de la tentación. Lo que nos esté tentando al pecado, huya, corra. No lo enfrente. No lo enfrente, porque la tentación es algo de lo que correr, no a lo que enfrentarse. Y esto es importante porque está en el Padre Nuestro. Miren, entonces somos probados de nuestra concupiscencia. Hay otro tipo de cosas que hace el Señor, pero la palabra no es prueba, sino que es la formación del carácter, que es el crisol. Entonces, es como el oro, y lo explica muy bien el apóstol Pablo con la metáfora de aquel orfebre que está fabricando y que pone el fuego, que es el crisol, pone este metal para refinarlo. Entonces el fuego refina el oro. Y el crisol viene siendo este Dios refinándonos, porque al que ama reprende. ¿Y qué es reprender? Es enseñarle el buen camino. Y a nadie le gusta ser reprendido. Esto es lo que llamaríamos una prueba de Dios, pero en realidad es una prueba para superar. No es, o sea, para nosotros, para crecimiento, no es una prueba de obstáculo, sino que es algo a que enfrentarnos. Un ejemplo muy fehaciente de este tipo de prueba, llamémosle así, pero pues guardando pues el correcto significado de lo que es una prueba y que Dios no necesita probarnos, es la vida de Abraham. Cuando Abraham dice que fue probado en el monte, recuerdan ustedes, cuando lleva a su hijo Isaac, y que Abraham le pesaba en su corazón tener que sacrificar a su hijo, y que de repente en el momento en que ya tenía el cuchillo del sacrificio, un ángel le dice, detente, que has probado tu fe. Entonces no es que le probó a Dios que tenía fe, sino que se probó a sí mismo y nos enseñó a nosotros lo que era la fe. O sea, su fe llegó a la perfección, llegó al perfeccionamiento. Eso fue lo que le hizo mostrar Dios. O sea, lo que le probó Dios fue a sí mismo lo que era la fe y lo que él iba a hacer, prefigurando lo que nuestro Señor después, muchos años después, más de 3000 años, iba a hacer con Jesucristo, que él sí iba a entregar a su Hijo por todos nosotros, como cordero al matadero, y que quedara consagrado como un acto de fe. Por eso dice que Abraham fue justificado por la fe. Abraham fue justo por la fe, fue por lo que creyó, y es el padre de la fe. Como le dicen los judíos, Abraham Avinu, o Abraham el padre de la fe. Aquí nos estamos terminando, que yo me voy. Ok, terminemos este texto. Y otra prueba, ya sí es la prueba otra tercera prueba ya es la prueba del diablo, ¿cierto? Que él sí te pone tentaciones, te pone zancadillas para que resfalles en el caminar, ¿no? Dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El árbol de la vida y la corona de vida. Ambos son símiles de la vida eterna. Si ven que en este momento no ha amonestado a la iglesia de Esmirna, no los ha amonestado. ¿Qué es fidelidad? Permanecer. ¿Quién cuando piensan en fidelidad, qué llega a sus mentes? Diga, esta es una persona fiel. Firmeza. ¿Mm? Uh-huh. Ama en cualquier circunstancia. Uh-huh. Muy bien. Fiel. Fiel. Perdón. Que la fidelidad es Ajá. contexto, es como la relación constante con Dios. Uh-huh. Bien. A mí me gusta complicar las cosas, entonces yo lo aprendo en otros términos. Todo eso es fidelidad.
Entonces es fidelidad. Cuando tú no renuncias a un principio, eres fiel. La no renuncia a un principio. Para que tú seas fiel, necesitas tener una escala de principios, algo que consideres como un principio fundamental al cual serle fiel. Porque muchas veces la fidelidad no va a venir de una emoción. Muchas veces la fidelidad no va a venir de algo que yo siento o de algo que yo incluso quiero, sino que la fidelidad va a ser, como bien lo decían, la permanencia en un principio, porque lo considero dentro de mi corazón que es inamovible. Eso es fidelidad, cuando hay una inamovible en mi vida. La fidelidad en un matrimonio es cuando yo considero que me casé para toda la vida, que esta es mi otra carne, que es mi otra mitad. Por lo tanto, seré fiel por ese principio. La tentación muchas veces será no serle fiel, porque somos infieles por naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que alimentar? Ese principio y hacerlo como una roca sólida en nuestros corazones. La fidelidad a Cristo es que van a ser encarcelados, que van a pasar momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, entonces es cuando esa roca es probada en nosotros. Que haya un principio, porque ciertamente en ese estado de necesidad o de tortura, de sufrimiento, no vamos a querer estar ahí. Vamos a querer incluso la infidelidad para escaparnos, para salirnos, para salvarnos. Hablando en términos de este contexto. Verso 11. Y la promesa es la vida, que es la vida eterna, la corona, porque somos reyes, ¿no? En el reino de Dios somos reyes. El que tenga, bueno, príncipes, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de segunda muerte. Pablo, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo así? ¿Cómo que segunda muerte? ¿Y cuántas veces tiene que morir uno, pues? Como los gatos. La primera muerte es la que todos experimentamos, a menos que venga nuestro Señor y nos toque el rapto, nos arrebate y se acabó. Pero quienes ya han pasado al otro lado del velo, esa sería la primera muerte. La segunda muerte a la que se refiere es la separación de Dios, es decir, pasar la eternidad sin Dios. Esa es la verdadera muerte, que sería lo que llamamos condenación. Pero mira que hay una forma muy interesante y es segunda muerte. Por eso se dice, Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la paga que por el pecado hizo nuestro Señor es la vida. Y esa sería la resurrección. O sea, la segunda muerte sería estar privados de su presencia. A eso le llama el apóstol la segunda muerte. Bien. Verso 12, la tercera iglesia. Entonces miren que dentro de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna es una iglesia en la cual Dios reconoce una fortaleza, pero no exhorta una debilidad. Era una iglesia más pequeña que la de Éfeso, era una iglesia que en su interior permanecía fiel a Cristo, pero que podía estar frágil o que en una persecución, ¿qué es lo frágil? Renunciar a los principios. Miren esto. Va a llegar un momento, y el momento no creo que sea muy lejano, en el que los principios nuestros, como creyentes o como iglesia, prácticamente van a estar en contravía de lo políticamente correcto, de lo estatal, de lo legal, el Código de Derecho Penal, Civil y la Constitución de un país va a ir en contra de lo que nosotros creemos y va a considerar que lo que nosotros creemos y hacemos es reprochable.
Y a través de apartarte de un sistema de beneficios, te va a tocar decidir de qué lado estás. Va a llegar un punto, y ese punto ya se está empezando a dar. Miren lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Canadá. En Canadá ya hay lugares de resocialización. Por ejemplo, para personas que dicen, yo tengo miedo de vacunarme, yo todavía veo que eso puede ser, aunque sea por objeción de conciencia, yo no toco a nadie, yo no hago nada, pero no. Al que no se quiere vacunar, hay lugares que están creando de resocialización. Estoy diciendo, si tú te quieres vacunar bien y si no también, pero el problema es el estado de liberticidio al que se está llevando a la sociedad. Y si alguien por objeción de conciencia, entonces un médico dice, no, yo no quiero practicar un aborto. No, es que la ley ya en Argentina dice que eso, la objeción de conciencia, es una especie de derecho y los derechos no son absolutos. Y como ningún derecho es absoluto, entonces venga y lo ponen en tela de juicio y casi que les están obligando. Y están poniendo obstáculos y cortapisas a la objeción de conciencia. Entonces ya lo legal y lo moral está empezando a entrar en una contradicción. Y tú, como un médico creyente, entonces, ¿qué harías en esa situación? ¿Cometes una ilegalidad o eres fiel a tus principios? En Esmirna, los creyentes que iban a ser encarcelados por 10 días fueron fieles a sus principios. Allá en Esmirna, por ejemplo, que iba a pasar ya la de Pérgamo, pero quedémonos en Esmirna había, por ejemplo, un culto muy grande a una civil. Vamos a ver que se va a producir esa contradicción. Y en ese momento va a haber una persecución. Y si no una persecución directa y encarcelamiento, van a decir, bueno, si tú no quieres las reglas del juego, entonces te sacamos del sistema. No puedes comprar, no puedes vender, no puedes pertenecer a ese sistema y vas a quedar como un paria, como un outsider, como un proscrito, como alguien que está lejos, ¿no? Un forajido de la ley. Y esto ya se está comenzando a dar. Y cada vez como que se aceleran estos tiempos, así que recordemos entonces, sobre todo en este tiempo, para terminar, lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice,
Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Sé fiel. No renuncies a tus principios. Eso es fidelidad, no renunciar a los principios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. No renunciemos a nuestros principios. Señor, gracias, Padre, por cada persona que has traído, Señor. Gracias por el corazón que vas moldeando, que vas trabajando, Señor, como el perfecto alfarero. Espíritu Santo, ven y extiende tu mano y sopla en cada corazón. Y llévate todo lo que perturba nuestra relación contigo, nuestra relación con el Padre. Gracias porque sé que la semilla que ha sido sembrada va a producir muchos frutos. Y frutos evidentes, grandes, jugosos, vistosos. Gracias, Dios, porque tienes tantas promesas y tanto potencial en cada corazón aquí, Señor, que es maravilloso ver cómo cada vida, Dios, se vuelve multiplicadora de tu propia naturaleza en los demás. Y así sea, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos. La paz